Es de Argentina y forma parte también del Círculo de Creativas de Argentina. Y bueno, se ha ganado FIAP, se ha ganado CREPI, Icon, ha sido jurado en varios festivales como el Ojo, fue jurado del Lápiz también. Y tiene un trabajo muy interesante con todo lo que es inclusión de, eh, de género. O sea, no es como inclusión, es como reconocimiento de igualdad de género en la industria. Corrígeme si me equivoco, Nati. Si voy bien, pero no es eso. Hola, buenas noches. Acá es de noche ya. Me imagino que por ahí también, ¿no? Por aquí Sí, sí, no, por aquí son las 5. es la tarde todavía. Ah, bueno, acá son buenas tardes, buenas noches a quien corresponda. Bueno, un gusto enorme estar acá. Sí, yo soy directora general creativa en una agencia que se llama B-Universe, que es un hub de creatividad y estrategia de triple impacto. Y soy creativa de formación, directora de arte, pero también soy comunicadora especialista en derechos humanos, eh, todo lo que es perspectiva de género y diversidad en las comunicaciones. Así que además de que el lápiz me interpela como creativa, me encanta formar parte porque justamente se premia y se incentiva a hacer creatividad de impacto positivo, que es lo mío. Así que en ese sentido, un poco por ahí lo que Ronnie quería contar es que formo parte de varios espacios que tienen que ver con la inclusión de las mujeres en la industria y también desde la comunicación eh, trabajo en muchos proyectos que tienen que ver con incluir a las mujeres y diversidades también en las narrativas. Perfecto. Por otro lado, tenemos a Ale. Ale, Ale es muy amiga del lápiz, de verdad que también siempre está pendiente, siempre está haciendo cosas. Bueno, Ale también tiene un gran background. eh, ha sido reconocido por el Círculo Creativo de México, jurado del Ojo, de los LUM, John Lyon del Círculo Creativo de México, 4 veces. Y, y también ha participado en Cannes y justamente recientemente estaba en Cannes. Yo no sé si ya regresaste, ya estás en tu tierra que termina siendo Los Ángeles, ¿no? Perdón, Chicago. O estás todavía por allá en Cannes. No, Harper, ya ¿Dónde? ¿Cómo, estoy en cómo? No, junio. por eso, pero ¿dónde estás ahorita? Ahorita en Chicago. Ah, perfecto. Pero sí, Ale realmente de verdad que tiene un trabajo interesante y también tiene un trabajo bueno de bien público y de hacer cosas por dejar un mejor planeta, más o menos es lo que se resume todo eso, ¿no? Pero bueno, Y muchachos, ya en esta presentación yo creo que ya podemos comenzar un poco. Y es, y lo que queríamos era plantearle a los asistentes, hay falta gente todavía, pero bueno, se irán incorporando. Em, ¿Cómo hace uno para ganar un premio? Es decir, nos dimos cuenta en la última edición del Lápiz que hay mucho desconocimiento por la parte de premios. Como que la nueva generación no está tan pendiente de premios y después más allá, si sí está pendiente, de repente te dice, ¿y qué me gano? Bueno, una estatuilla. Mm, ¿Y qué hago con la estatuilla? Bueno, las pones en tu lista de skills. Ajá, pero yo me la puedo llevar a mi casa. No, entonces lo queda la agencia. Ah, bueno, pudieras pedir unas copias. Pero realmente eh, la nueva generación como que está pidiendo algo más. Está pidiendo más que una estatuilla, más que un reconocimiento. ¿Cómo ven ustedes esta parte del desinterés, desconocimiento, pudiera ser? Ale, ¿cómo lo ves tú? no sé si, bueno,
no sé cómo verlo, yo creo que lo primero sería la pregunta, ¿no? O sea, si, ¿para qué quieres un premio? ¿No? Para mí eso sería como lo primero, o sea, ¿qué es lo que te va a dar como creativo un premio? Y cuál es el fin que tú quieres alcanzar, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que pasa de repente mucho bueno, pues con el gremio es que, por ejemplo, de repente hay una idea, ¿no? Y si esta idea es posiblemente que haya sido de triple impacto, luego va a salir alguien que va a decir, ya se hizo en tal país, ¿no? Pero luego uno que le importan, que a lo mejor que tiene como este background de agencias triple impacto y que quiere hacer algo, vas a decir, bueno, ok, ya se hizo en Suiza hace 40 años, pero eso no significa que no sea válido hacerlo ahorita, ¿no? Entonces, sobre todo cuando son temas de bien público o de sustentabilidad o cosas que sabes que van a ser un bien y que siguen pasando, ¿no? Entonces, como que para mí esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el background o qué es lo que tú quieres lograr con un premio? Esa sería lo primero, es decir, ok, ¿para qué quieres un premio? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y qué clase de premio quieres? ¿No? O sea, porque, por ejemplo, si en este caso tú trabajas como Natalia, ¿no? En una agencia triple impacto, pues obvio, tal vez tu primera, claro que quieres un premio, pero hay un montón de cosas antes que formar, ¿no? Y generar un premio de triple impacto de bien común es dificilísimo, ¿no? Porque tienes que cubrir un montón de cosas. Entonces, para mí sería como lo primero sería preguntar, ¿para qué quieres un premio? ¿Qué es lo que va a aportar en tu carrera? ¿Y qué clase de premio quieres Claro, tener, no? claro, No, Nati. yo sé que no contesté Aprovechando, tu pregunta, pero, no, 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 está bien, pero tranquila. Ahora, aprovechando el ping-pong que le lanzó Ale a Nati, Nati, cuéntanos, o sea, ¿qué importancia tiene un premio para un creativo? O sea, ¿por qué, es verdad lo que dice Ale, por qué yo dejaría de hacer lo que normalmente hago, una pieza regular, se la mando al cliente, el cliente aprueba, publico, yo me fui a las 4 de la tarde o 5 de la oficina, o 8 de la noche, y ya, hice mi trabajo, me pagaron y ya. eh, por, ¿qué beneficio le trae a un cliente, a una industria, ganarse un premio, tener un premio? Bueno, una agencia Bueno, también. cuando la escuchaba a Ale pensaba un poco en esto de qué me puede aportar un premio, que hay algo más a pensar y que por ahí pasan unos años de la carrera hasta que empezamos a pensar en qué clase de creativo, creativa queremos ser. ¿Por dónde quiero ir? ¿Quiero vender este tipo de producto? No quiero nombrar nada, pues no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero ¿quiero yo trabajar para este tipo de industrias? ¿O quiero yo asociarme, que un poco fue lo que a mí me pasó yo trabajé para muchísimas marcas diferentes y un montón de industrias para las que hoy por hoy no estoy trabajando, pero también es poder encontrarse y saber qué tipo de ideas queremos que sean visibles, porque lo que da un premio, que ahí respondo a la otra pregunta, es visibilidad. Visibilidad y ascenso en una carrera. Pero sí está bueno que mientras vamos avanzando empecemos a pensar dónde queremos trabajar, con qué clientes trabajar, que no nos conformemos con la agencia que nos tome, sino que pensemos quiénes queremos ser nosotros, nosotras en función de nuestro trabajo. Y lo que hacen los premios es dar prestigio en la industria, visibilidad a las personas que trabajan en la industria, como las agencias más tradicionales te empiezan a mirar, a ver, vos presentás tu carpeta y si ganaste un premio ya estás 10 pasos más adelante de personas que quizás no, pero eso sucede más que nada en las agencias tradicionales. Hoy por hoy creo que no es, o sea, las agencias no son el mismo mundito, por lo menos acá en Argentina, y creo que pasa en todo el mundo, que eran cuando yo empecé hace 20 años, donde las agencias tenían una manera y las personas que hacíamos creatividad teníamos que encajar en cierto estándar. Ahora está mucho más diversificado y eso también está bueno y se valoran otro tipo de talentos e intereses que no tienen que ver solamente con ganar premios. Bueno, ¿qué nos da premios? Nos da visibilidad en principio y nos abre puertas, los premios nos abren puertas. El tema es que no todos los premios son iguales y hay muchas, como todas las industrias, hay muchas
muchos secretos o muchas cuestiones que hay adentro de las agencias y las organizaciones de los premios que son diferentes en cada caso. Y hay Sí, pero agencias que están, perdón, una idea más que quiero cerrar. tranquila. Hay agencias que están interesadas en ganar premios y poner dinero para seguir creciendo como agencias, y hay agencias que no están interesadas en eso. Entonces también es en función de quiénes queremos ser, es a qué tipo de agencias queremos ir. Hay como muchas cosas que pensar en la carrera. Sí, pero por ejemplo, y esto va con mano. O sea, todos, cuando uno está en un departamento creativo, bueno, habemos, supongamos un número, tenemos 4 compañeros de equipo, donde tenemos 2 artes, tenemos 2 copy, y sumado a eso tenemos los de cuentas y los jefes, y al final del día, bueno, en un brainstorming estamos todos sentados en una mesa. Eh, ¿cómo llega esa primera chispa? O sea, ¿cómo le digo yo? O sea, el brain es para qué? Para sentarnos y decir, mira, quiero ganarme un premio, queremos ganarnos un premio, vamos a hacer esto, o la idea se le ocurre a alguien y después la cuenta y empieza a producirla, o eh, simplemente es el que toda agencia siempre se le ocurre ideas y el que la presenta. ¿Cómo si yo soy creativo, supongamos, o sea, estamos hablando con personas que puede llegar este webinar puede llegar a cualquier persona que de repente está junior, entonces él se está enfrentando a Brain todos los días y dice, ajá, pero ¿cómo sé yo sin ideas ganadoras? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo viene ese chispa, Manuel? Bueno, y aquí en la agencia, en Oniria, nosotros tenemos como una cultura de que una idea principalmente sea funcional y luego que de alguna forma permee en la cultura, ¿verdad? El premio para nosotros es una consecuencia que tratamos siempre de buscarlo, ¿verdad? Una idea que sea reconocible, que sea de impacto y demás. Pero para nosotros el primer paso para que una idea sea relevante es que impacte en la cultura. Y probablemente si una idea impacta en la cultura, va a tener todos los otros beneficios que vienen después de una gran idea, que en consecuencia son los premios. Eh, y respondiendo un poco a la pregunta de cómo sabes cuando una idea puede ser premiable o no, creo que tiene que ver mucho con la intuición que cada uno tiene, ¿verdad? Y en la reacción que tiene la idea con la gente, ¿verdad? Cuando una idea es buena, empieza a ser como muy contagiosa y ahí uno percibe esta idea está como empatizando con muchas personas, entonces puede ser como gran candidata a que más personas la entiendan eh, y después la juzguen y la premien, ¿cierto? Y volviendo al punto del bien público, ¿ustedes consideran que las ideas del bien público siempre son las mismas? O sea, siempre vamos a niños de la calle, siempre vamos a- a animales, o hay mucha tela que cortar. Ale, por ejemplo, eh, ¿cómo saber si tú que estás hablando de esta típica frase de jurado, eso ya se ha visto? ¿Cómo saber si tu gran idea que tú tienes ya no la han hecho y si ya la han hecho, cómo mejorarla? Porque al final del día, está bien, o sea, una idea es como tú decías, se pudo haber hecho ya, se pudo haber visto, pero siempre hay una manera diferente de contarla y siempre hay una manera creativa de exprimirla, ¿no? Sí, bueno, creo que quiero responder muchas preguntas, pero creo que en temas de bien público hay mucha tela que cortar y obviamente cada vez Y que contar también. y que contar y cortar y todo, cada vez que va avanzando o vamos evolucionando, digamos, se destapan nuevos problemas de los cuales no habíamos hablado, ¿no? O sea, y no necesariamente
tienen que ser los mismos, ¿no? Y también no necesariamente, me parece que en la etapa de cada persona, o sea, personal, te vas acercando a conocer otras realidades que antes no conocías, ¿no? O sea, por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? O por ejemplo, el cuidar a los papás, ¿no? O sea, a lo mejor una persona que va empezando en la publicidad, pues sus papás están bien jóvenes y no tiene ese problema, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo y siendo observadores de la vida cotidiana, de nuestra propia vida y de la vida de los que nos rodean, podemos comenzar a ver otras cosas y a darnos cuenta de lo que otras personas pasan, ¿no? O sea, para crear como esta parte de generar ideas de bien público, ¿no? Por otro lado, me parece que a veces nosotros pensamos que necesitamos nada más de una marca para generar ideas de bien público y no. No necesitamos una marca. Por supuesto que a veces sí, cuando es porque dices, mira el presupuesto y todo esto, ¿no? Lo que sea. Pero la verdad es que contestando un poco a tu pregunta, ¿cómo llega esa chispa y cómo sabes que una idea puede generar el tener el valor de tener un premio después? Es practicando. Entonces, si tú comienzas y dices, ok, yo quiero hacer algo por las personas, bueno, por ejemplo, en publicitarias, ¿no? Nosotros queremos hacer algo por las mujeres en la industria. ¿Qué podemos hacer? Ok, vamos a regalar becas para Miami Ad School, pero ¿cómo las vamos a regalar? Y vamos pensando en cómo hacerle. O queremos hacer, hace 2 años hicimos un kit de educación sexual y juntamos a mujeres e ilustradoras, ginecólogas, etcétera, para crear este kit y creamos una canción de educación sexual también. Y no hay ninguna marca detrás, simplemente hay la unión de un montón de mujeres creativas que querían hacer algo. Y ese algo hace que podamos practicar en nuestro músculo creativo. ¿Merece un premio esto? No lo sé, no nos dio tiempo de armar un caso, no lo hemos armado. O sea, Sí, porque al pero por final ejemplo, es difícil, pero es esa parte de la conexión y el no esperarte a una marca y el seguir practicando ese músculo te permite generar, ¿no? O sea, como empezar a activar. Perdóname. sí, sí, no, no, pero por ejemplo, yo le decía o sea, por ejemplo, Manu, cuando ellos inscribieron una pieza que fue bastante buena, es una pieza que ella agarraba, oh, se me acabó el fondo. Bueno, eh, la pieza de Onirio es una pieza donde agarraron y hablaron de Paraguay, de cómo se veía Paraguay en las zonas de bajos recursos. Entonces, bueno, es un país de Sudamérica y las zonas de bajos recursos son bien, el estado es bien crítico, pero no es nada, no es porque sea Paraguay, o sea, todos los países de Latinoamérica, las zonas de bajos recursos son muy feas, parecen una posguerra. O sea, es- esta gente agarró y comparó estas zonas con una posguerra. Em, y entonces invitaron a un ganador del premio Pulitzer, un fotógrafo, a retratar estas casas para decirle al mundo, mira, aquí no hay guerra, aquí estamos felices, pero así vivimos. Entonces, ellos lo metieron en impacto social. Aquí me puedes corregir, Manuel, si me equivoco. Lo metieron en impacto social y lo metieron en social media. No, Creo que era fotografía y impacto social. no, no. Fue impacto social y fue otra. Creo que fue campaña. Y entonces, cuando estábamos juzgando la pieza, el jurado era de Argentina, el jurado presencial era de Argentina, era mexicanos, eran guatemaltecos y brasilero. Entonces, todos quedaron impactados con esto y dijeron, bueno, mira, esto es una muy buena pieza, pero eh, creemos que les faltó incluir la fotografía. Entonces, Manuel me había comentado, mira, vamos a incluir 3 piezas, vamos a incluir en 3 categorías, pero cuando me llega cuando le llega a nosotros el registro, vimos que estaba en 2 nada más. Entonces le comento, Manuel, inscribieron 2 nada más. Sí, bueno, al final decidimos, ok, no hay problema.
Pero el jurado dijo, pero es que en fotografía, o sea, esto tiene que estar en fotografía y la logramos inscribir en fotografía y ganó fotografía. Entonces, eh, 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 ¿cómo, lo que quiero preguntar es, ¿cómo conectas una realidad de una gente que vive mal con un premio Pulitzer y una guerra? Y después esto es una tremenda idea que mete en festivales y gana. O sea, ¿cómo pasa todo eso? Porque, porque, a ver, es como una primera capa de la pobreza en el país. Entonces, bueno, lo normal es que, bueno, se me ocurrió comparar la pobreza con la posguerra. Ya, lanzamos eso, hacemos esto, de esto hacemos todo un planteamiento, pero es que hay una segunda capa que es invitar al fotógrafo público, al fotógrafo ganador del premio. Entonces, la idea es que nos compartas aquí cómo hacemos para llegar a esa segunda capa y a veces las ideas ganadoras tienen una tercera y cuarta capa que hace que el jurado diga, wow. Bueno, y respondiendo a eso, eh, lo que primero nosotros tuvimos claramente es como la observación. En la observación fuimos escarbando y lo llevamos al INSAI, ¿verdad? De que las zonas de vulnerabilidad en Paraguay eh, parecen zonas de guerra a pesar de que ya estamos hace un siglo en paz. Bueno, y después de ahí el siguiente paso, la siguiente capa que buscamos fue cómo hacemos que esta historia sea impactante, cuál puede ser el medio y el impulsor para que esta idea sea impactante, porque si te la cuento así nomás, eh, probablemente pasa desapercibido. Entonces, para que esto sea prensable y tenga como un gran empuje, ahí es que pensamos quién puede ser el móvil de esta idea para, eh, para que crezca, ¿verdad? Y ahí empezamos a buscar. Existen fotógrafos que están generalmente en conflictos en guerra y demás. Y ahí llegamos al nombre de Rodrigo App, que era como el fotógrafo que estaba accesible, habíamos contactado con varios, eh, y el único que estuvo disponible en cuanto a presupuesto y a exponer su nombre y a endosar la campaña fue él, ¿verdad? Entonces, en ese proceso hasta llegar a él fue bastante largo también, eh, porque no todos se animaban a hacerlo, o sea, porque si bien eh, es un trabajo que hacen todos los días, sentían que lo que hacían no querían exponerlo de esa forma. Y nada, Rodrigo accedió rápidamente, se empatizó con la causa, que fue como parte muy importante también de la ejecución de la idea, porque si el fotógrafo nos decía que nos iba a cobrar X cantidad de dinero, probablemente no lo íbamos a poder hacer. Entonces, tiene que ver con un montón de factores que se tienen que dar todos para que la idea se ejecute como uno quiere, ¿verdad? Hay veces que ocurre que todos los planetas se alinean y sucede, eh, pero nada, hay que tomar esas oportunidades y llevarlas al frente. Y, y esta pieza ha ganado algunos otros premios. En festival local, sí. Ahora estamos sondeando llevarla a otros festivales internacionales de la región, pero de momento solamente en nuestro festival local, que es el Tatacoa. Ok, yo voy a compartir pantalla para que vean la pieza. Y después voy contigo, Nat. Eh, ¿Sí lo ven?
Sí, y la escuchan. no, Bien, tengo unas vainas. No se escucha, ¿verdad? no se escucha. Se ve y no se escucha. No. Mm, Creo que si bueno, lo reproducís así, podría llegar a escucharse. Ahí, sin pantalla completa. este, bueno, ¿la pudieron escuchar? No se proyectó. ¿No la vieron? No, yo pensé que estabas buscando, tratando de encontrar la manera de... Quizás se Ah, pueda, creo bueno, que se entiende igual el caso sin audio, ¿no? Me parece que... Sí, se entiende igual. eh, pero sí la vieron. No. No, recién No. no se vio nada. Oh, Yo puedo ocupar este espacio como la televisión para que no haya bache. Primero, felicitarte, Manuel, y después, primero, que es la idea que más me acuerdo de todo el festival. Eso ya es un montón porque impacta mucho, y después que lo conozco a Rodrigo de otro ámbito, porque yo soy fotógrafa también, entonces lo admiro mucho y me interpeló porque es, o sea, en el ámbito fotográfico en Latinoamérica, Rodrigo Abde es como, es un tipo súper comprometido que además hace una fotografía bellísima entonces ya ahí, y el mensaje es tan claro y creo que funciona por eso, porque es claro, directo, que me parece que eso también es el plus de las ideas ganadoras, como es el título de esta charla, y creo que esta idea lo tiene, además de ese ojo fino para elegir al fotógrafo, porque no es cualquier fotógrafo que hace fotografía publicitaria, sino que es una persona que está alineada desde el propósito de su obra a la idea, y me parece que eso también es un valor agregado, que además que la idea está muy buena y es sencilla, haber podido conectar con él está re bueno, y además esto que personalmente es súper subjetivo, pero es la idea que más me acuerdo de cuando me tocó ujú. votar. Así que Ok. felicitaciones. Bueno, ahí mantuvimos a la audiencia entretenida.
Y ahora sí están viendo la pantalla. Ahora sí. Y la escuchan. Ahora sí. Linda, ¿no? Yo tengo una pregunta para Manuel. Te escucho. Bueno, hermoso y hermoso el plus ese de la ejecución en los billboards ahí haciendo de Asunción una galería, como que le suma también como un layer más conceptual genial. ¿Cómo fue el proceso? Si la idea salió de la agencia, fueron a buscar a la organización, si tienen de cliente a la organización y la organización les pidió una campaña, ¿cómo fue ese proceso? Porque es lo que pasa muchas veces, que a veces tenemos la cuenta, que eso nos obliga a pensar creativamente y a veces tenemos la idea y tenemos que salir a buscar quién la firme. Esa No, era justo mi pregunta y aparte porque está muy, muy bien limpiada. Fundación Techo, bueno, hace un trabajo espectacular a nivel mundial. Entonces, justo por ahí venía la pregunta, o sea, ¿cómo le llegan a Fundación Techo? Con Techo nosotros venimos teniendo una relación hace varios años. Hemos hecho ya desde Oniria campañas con ellos y ellos llegan a nosotros pidiéndonos que trabajemos con ellos esta campaña. Y el pedido fue súper claro, ¿verdad? Necesitamos una campaña que visibilice esto que está pasando. Entonces eso desde el brief ya vino súper claro de esto está pasando y la gente no lo ve o la gente, a la gente lo pasa por alto. Entonces, desde ahí como que eso ya empezó a estimular, de decir, ¿cómo puede ser que esto esté a nuestra vista todos los días y nosotros no nos demos cuenta? Entonces, tenemos que buscar una idea que muestre esto que está así muy persistente y vigente. Entonces, como parte del proceso creativo también creo que ayudó muchísimo que el cliente mismo ya venga con ese objetivo y con esa visión de decir, necesito una idea de impacto. Y ahí es como que nosotros le pudimos ayudar mucho en ese proceso desde la creatividad, ¿no? Quedó contento el cliente. Sí, súper contento porque llegaron y superaron el objetivo que tenían ellos de recaudación
y sobre todo que se generó esa prensa desde los medios de forma orgánica también, ¿verdad? Impactó tanto esta realidad que realmente generó conversación. eh, y entonces, en todo sentido, quedaron bastante conformes ellos con el trabajo que hicimos, por suerte. Nati, una pregunta. Cuando tú presentas una idea, a ti se te ocurre una idea, ¿a quién quieres impresionar tú? ¿A un jurado o a un cliente? O a los dos. ¿Qué pregunta? En general, lo que a mí me está pasando ahora es que quiero generar un impacto. Para generar un impacto, quizás tengo que tratar de interpelar personalmente al jurado y también a las personas, porque la idea circula y cuantas más personas se emocionen en el sentido de que les genere algo, más certera va a ser la idea, más eficaz, más impacto va a generar cuantas más personas se compartan, se emocionen. Entonces sí hay que interpelar al jurado. Sí, obviamente, si estás pensando para premio, pero en general yo no pienso para premio. A mí me gusta tener las ideas y cuando está la posibilidad, sí mandarlas, obviamente, y también otra cosa que un poco decía antes, que es importante, y es que la agencia te tiene que apoyar para postular. No todas las agencias tienen el presupuesto, hay agencias chicas que por ahí prefieren usar ese presupuesto para otras cosas, y no todas las agencias creen quizás en el mismo tipo de ideas, hay mucha estrategia atrás de cómo se posiciona una agencia frente a la postulación de premios. Pero si me preguntás, volviendo a tu pregunta, creo que busco interpelar a las personas, más allá de si son jurados o son personas a pie. Sí, creo que va un poco con lo que decía Manuel al principio, que es como, yo lo veo como la analogía que se hace cuando alguien quiere hacer algo viral. O sea, tú nunca sabes qué va a ser viral. Tú lo haces y bueno, se fue viral. Ah, qué bien, muy bien, y es como un doble reconocimiento. Lo mismo pasa con las ideas. Tú haces la idea ganadora, hermosa, y ya después, bueno, en consecuencia vienen los premios. Pero creo que nunca pasa al revés. Ale, en las veces que tú has sido jurado, ¿tú alguna vez has dicho una pieza que no gana, pero tú consideras que era ganadora? ¿Y qué crees que falló? O sea, ¿recuerdas alguna en particular que tú digas, mira, si quieres no la mencionas, pero que tú me puedas decir, mira, en algún momento había una pieza que tal cosa, y bueno, a mí me parecía ganadora, pero no ganó por esto, por esto y por esto. Ok. Mira, me ha pasado muchas veces. Creo que es importante cuando estamos en un jurado, no es nada más tu juicio, ¿no? Al final es un montón de gente la que está votando una pieza en particular y hay un montón de requisitos que debería de tener esa pieza en la categoría en la que está participando, ¿no? Entonces, la verdad es que es complicado el meter una pieza al diferentes tipos de concurso y saber en qué categoría está, porque esas reglas de esa categoría son las que van a hacer que tu pieza pueda subir o no, y que también el jurado que está contigo, jurando esa misma pieza, pueda llevar su criterio siguiendo esas reglas que ya están y llevándolas hacia una pieza. Sí, puedes tener una pieza que a lo mejor no está bajo estrictamente cumpliendo todas esas reglas que vienen en esa categoría, o a lo mejor son por gustos, o no sé, o sea, puede haber como muchas otras cosas. A mí algo lo que me gustaría saber en este momento, porque me gustaría tal vez dar un consejo, es que las personas que están aquí con nosotros, a las cuales agradezco, me gustaría saber en qué posición están. O sea, por ejemplo, si hay una manita de vamos empezando más o menos, o un corazoncito si ya están en un puesto directivo.
porque desde ahí me parece que podría aportar con un buen mensaje o un buen consejo. ¿Cómo le haces para ganarte un premio si estás empezando en una agencia o cómo le haces si estás ya en un puesto directivo? Entonces, como que de ese lado me gustaría entender un poquito porque es diferente, ¿no? O sea, si tú estás Sí, como claro. directora creativa o director creativo, puedes decir, ah, bueno, pues para ganarme un premio, acá la tengo, taca, taca, ¿no? O sea, tienes tu propia, ya estás como en otro nivel de entender un poco cómo funciona, pero si vas empezando, primero tienes que aprender. Y ahí la dinámica es completamente diferente porque aquí es, y lo voy a decir tal cual, es como chupa toda la energía creativa del director creativo o directora creativa que tengas enfrente porque tu momento es aprender a cómo esas ideas se pueden contar de una mejor manera, aprender a cómo cuentan el caso y es un montón de cosas, ¿no? O sea, como de, ok, en este momento no te toca dirigir, no te toca decir cuál es la idea buena o cuál es ese clic creativo, te estás en el lado de seguir esa parte. Si eres un director creativo, te toca, o directora creativa, te toca eh, tachar esas chispas y saber transformarlas a hacer algo que pueda llegar a ese lado y de ahí vas y te peleas con los VPs y de ahí van y se pelean con los de cuentas y de ahí van, o sea, todo va creciendo y por eso me gustaría saber cómo, de qué forma podría yo aportar en la conversación que le pueda servir a las demás personas que están acá porque es, pues, porque básicamente es el tema, ¿no? O sea, cómo te ganas una idea de premio, ok, sí, pero ¿en qué nivel estás para comenzar a hacer esa carrera, ¿no? Bueno, eso se pudiera resolver levantando una manito, o sea, con pulgar así, si estás arrancando, y de repente con pulgar así, si eres más directivo, con pulgar no, con índice así, si eres más directivo. Porque al final lo que nos une a todos es que todos queremos ganar un premio. O sea, en este webinar, de hecho se llama cómo presentar una idea ganadora para ganar un premio. Entonces, siento que, que todos tenemos hambre de saber cómo hago yo esa pieza, qué le tengo que poner, qué le tengo que no poner eh, a la hora de presentarla en un festival. Ya por ahí Javier mandó corazoncito, eh, pero el corazón no, Javier es director creativo. Javier es venezolano, eh, Dulce no encontró la manito, pero está en estrategias, trabaja en mancuerna con dirección creativa. Em, bueno, eso es interesante. Yo conocí, no sé qué, bueno, mi memoria no es buena, pero conocí una dupla, creo que fueron John Lyons de Cannes el año pasado, de Ecuador, creo que estoy cerca, eh, que es un redactor con un planning, con una planning. Ahí no había arte, o era arte con planning, creo que era, no había redactor. Y al final del día es como una dupla rara porque siempre ha sido arte y gráfico, ¿no? Arte y copy. Pero sí, básicamente la idea es esa, decir que se lleven de aquí todos consejos para pulir esa pieza. O sea, se me ocurrió la idea. ¿Cómo sé yo que es una idea ganadora? ¿Cómo, o sea, cómo hace cada uno de ustedes, Nati, Manuel, Ale, para saber si esa idea yo le puedo decir a finanzas o al VP creativo o a quien sea, mira, vamos a meter esta idea en un festival? O sea, porque, por ejemplo, Manuel, lo del premio Pulitzer, esto no es vivir en paz, lo testearon en un festival local, después lo testearon en el lápiz, y bueno, viene como esa ronda, ok, bueno, ahí ya está claro que si ganó en el local, ganó en lápiz, que por cierto, no quiero hacer publicidad, pero el jurado del lápiz de Chorlis eran 120 personas, 120 creativos de distintas agencias del mundo juzgando la pieza. Entonces, bueno, si ya pasó Chorlis, después nos sentamos 6 personas que son
creativos súper premiados y tal, de Miami, y bueno, estaba, de Guatemala estaba Oscar, em, y que fueron los que dieron metales. Pero, pero ya hay un tosteo, pero en algún momento dijeron, vamos a meterla en un festival local. O sea, ¿cómo saber si mi pieza es tan buena para meterla en un festival? En el caso nuestro, nosotros nos dimos cuenta enseguida de que la pieza podría ser premiable en el sentido, tenía una marca reconocible, que era Techo. Segundo, tenía un insight que era global, o sea, en cualquier lado se podía entender lo que nosotros hicimos. No es de esas ideas que tenés que contar el contexto, la marca. Cuando tenés todas esas trabas de repente, de que la marca no se conoce afuera o el contexto es como complejo de contar, es mejor guardártela para un festival local y no tanto para un internacional. Y después, otra cosa es que sentimos que la idea era diferente, o sea, la idea era algo que salía de la convención y eso fue como parte también del proceso de decidir, esta es una idea que puede ser premiable no solamente localmente, sino internacionalmente. De mi parte, por lo menos fue así. ¿Y cómo ven ustedes el tema de los casos? Eso fue otro punto que salió en la jura del lápiz, que ahorita todo es un caso. Y, y que al final el caso termina siendo necesario para inscribirlo en un festival. Pero fíjense, algo que pasó bien ocurrente, pues sería bien llamativo. Tenemos unos ganadores de Perú que ellos inscribieron un proyecto estudiantil, que por cierto, tenemos un próximo webinar con ellos para hablar de su pieza en 2 semanas. Ellos inscribieron un proyecto estudiantil, es decir, lo hicieron en la carrera. Y bueno, los muchachos mandan, es una pieza de Powerade, mandan la pieza, deben tener, bueno, yo quisiera haber tenido primero esta conversación con ellos para poder decirles a ustedes, mira, tienen un año de experiencia. Pero lo que quiero decir es que no tienen mucha experiencia en el área, está trabajando profesionalmente. Hicieron su trabajo de grado, ni siquiera sé qué semestre fue, y entonces ellos escribieron el grupo completo, escribió la pieza. Quedan finalistas y les decimos, mire, preparen algo explicando su pieza para que haya como una uniformidad en lo que es el jurado. El jurado va a ver un problema, una solución y unos resultados para poder tener todos en contexto. Bueno, llegó el momento de jurar y no teníamos ese video hecho por ellos. Y lo presentamos así. Bueno, mira, esta gente no les llegó, no llegaron, no lo mandaron nunca. El jurado dice, es que no hace falta. Esa pieza no hace falta, no necesita explicar nada. Y si me lo explica, casi que la pongo perdedora. Y la pieza fue ganadora de oro. Y uno de los del jurado dijo, mira, a mí un pasante, un estudiante, me muestra eso en una carpeta y yo lo contrato inmediatamente. Otro dijo, me da envidia no tener esa pieza en mi portafolio. Eso es normal, eso a todos nos pasa cuando uno dice, ¿por qué no se me ocurre a mí? Entonces, para que veas la magnitud de la idea, y después que salimos de la jura, bueno, perfecto, vamos a comer, me llega un mail con el caso que habían montado los muchachos. Entonces, bueno, está bien, eso me sirvió para hacer la presentación en la noche y decirles, bueno, mira, esta pieza ganó. Pero, pero surgió la duda de si es importante presentar caso o no. Porque al final del día, cuando tú haces una pieza, tú no le vas a explicar a todas las personas que la vean, mira, teníamos este problema, se nos ocurrió esto y tuvimos estos resultados, ¿no? ¿Cuál es la posición de ustedes, de Nati, por ejemplo, ante
esta obligación de tener un caso presentando piezas que no son casos. Dos cosas estaba pensando mientras te escuchaba. Primero que hay una realidad, es la circunstancia de las personas que están en el jurado evaluando 70 piezas y simplifica mucho que las personas que están juzgando puedan realmente conectar con la idea. Porque se lo simplificás en 2 minutos, se lo estás contando y no tiene que leer un board con la tipografía en 5 y leer, y quizás en los primeros estamos como así, como, no sé, estoy fresca y puedo prestar la atención y puedo conectar, porque me parece que todas las ideas y todas las personas que están atrás de cada idea merecen prestar atención. Hay mucha gente que está en jurados y por ahí lo saca muy rápido, y yo prefiero, además me encanta ese proceso, me encanta ver lo que está pasando y me gusta, por respeto al trabajo de los demás, como conectar con la idea, ¿no? Como hay que prestar atención quizás para entender y más creatividad. Y por más de todo esto que estabas diciendo, que es cierto, hay una realidad que hay ideas que necesitan contar un contexto, no todas, pero hay ideas que sí es importante contar el contexto, los resultados. No hay una fórmula única para aplicar en todas las ideas, pero vas entendiendo mientras vas trabajando, como decía Ale también, o sea, en la formación vas entendiendo y mirando mucho y mirando festivales y entrando a la web de Cannes o los premios locales, o sea, viendo las piezas ganadoras y cómo ganaron y por qué. Al final del día lo más importante es la idea es todo, pero y muchas veces muchas veces pasa que los casos están hechos espectacularmente bien y la idea es mala. Y en muchos casos se cree que por armar un caso espectacular, por ahí tenés a alguien que hace motion o alguien de audiovisual que sabe contar, vas a disimularla y no podés disimularla. Y muchas veces es al revés, quizás el caso, yo trato de separar, si el caso es malo, está armado por ahí que se nota que nada, lo hicieron rápido, igual lo que trato de evaluar es la idea, es el concepto, en principio es la parte conceptual, que es para mí lo más importante de la idea. Es lo conceptual, más que lo novedoso, o casi todo está abordado, aunque las problemáticas hoy por hoy, 2025, son nuevas, hay muchas problemáticas nuevas. Se habló de muchos casos, pero ¿por qué no vamos a seguir abordando casos? O sea, temáticas. Pero sí, yo creo que los festivales sí son necesarias cuando tenés el tiempo de hacer el caso, sí es necesario porque tenés que empatizar también con quién está del otro lado, en qué situación está del otro lado, y simplificarle un poco la decodificación. Para mí pasa un poco por eso. Ale, vamos a hacer un jueguito. Si vamos a suponer que estamos en el 2030 y tú eres jurado de un premio, ¿qué crees tú? ¿A dónde va todo esto? ¿A dónde va la industria? ¿A dónde va el mercado? ¿A dónde va la publicidad? ¿Y qué estaríamos premiando en 2030? Bueno, en 5 años, o sea, tampoco es tanto. No sé, qué cosa más rara. Me quedo pensando ahorita, o sea, si, no sé, o sea, si de repente vamos a volver a hacer que el craft tenga un montón de valor, o todo va a ser AI, o quién va a tener la idea, o las máquinas ahora son ganadoras de premios, si eso va a tener sentido o no, o que es muy complejo y me parece una cosa muy rara. Pero, y me voy a regresar a un montón de preguntas anteriores, pero para mí, cuando me preguntabas cuál es la chispa o por qué es lo importante de conectar con una idea o cómo te das cuenta, es, para mí lo más chingón de ganarse un premio no es que te lo ganes tú solo, es que te lo ganas con un equipo. Tienes esa visión de compartir, te lo ganas con toda la agencia, te lo ganaste con el de la cuenta, te lo ganaste con el que hizo el caso, que lo contó muy bien, te lo ganaste con el del stop motion, te lo ganaste con el trainee que fue el que trajo a lo mejor la punta y no sabía, pero tú le ayudaste a que la sacaran. O sea, es un trabajal de un montón de personas, de los directores, del filmmaker, del voiceover, que en realidad eso es lo bonito, ganar en conjunto, porque todos le sudaron muchísimo a esa idea
en lugar de ganarla solo, ¿no? O sea, que en ese caso me pasa con AI, que es como de, ok, pues bueno, podrás ganarte una idea, pero pues te la ganas tú solo. ¿De qué te sirve eso? Y regreso, ¿para qué quieres un premio? ¿Para ganártelo tú solo o para compartirlo con un montón de gente que trabajó contigo y entre todos lo ganaron? O sea, como que por ese lado también lo pienso, porque si yo quiero un premio para mí sola, para reconocerme yo sola y decir qué chingona estoy, gracias ChatGPT, o sea, no sé, por decirte algo, pues qué raro, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto de contratar a alguien que es una sola persona con un montón de cosas en lugar de un equipo de personas, de decir, yo quiero un premio para poder compartirlo, no solamente con la gente a la que va a recibir o sea, la gente que va a recibir esta publicidad que hice, sino con mi cliente, con todas estas personas con las que estoy trabajando, ¿no? Y también vienen diferentes retos, desde que eres el que se le ocurrió la idea y la ejecutó, hasta que eres el director creativo que vio la semillita y la hizo crecer, ¿no? Que también ahí hay una magia increíble que me parece, cuando hablamos de equipos diversos y de inclusivos, es donde la magia ocurre, cuando cada quien tiene un valor fundamental. Entonces, ¿a dónde va a ir en el 2030? No lo sé. Espero que para un lado individualista no, porque entonces, ¿cuál es el premio de celebrar algo que no compartimos entre todos? ¿No? Entonces siempre va a ganar la misma persona, me parece. Claro. Entonces, no sé. Bueno, muchachos, yo creo que quisiera darles un espacio para que cada uno dé una reflexión final, empezando por Nati, donde compartamos qué necesita un creativo para contar una idea ganadora y a su vez ganar un premio. Uy, yo creo que necesita un poco lo que venías preguntando, que no me tocó a mí, decir cómo nos damos cuenta, y es cuando, no sé, hace unos años se hablaba mucho de que lo sentís en el estómago, y yo lo pienso más como un fuego interno. O sea, todas las personas tenemos un fuego interno de cosas, de algo que nos mueve, de los temas que nos mueven, que nos sentimos interpelados, comprometidos. Y me parece que cuando tenés una idea que realmente te mueve tu fuego interno, que en general cuando pensamos bien público, creo que la mayoría de las veces tiene que ver con causas realmente que nos atraviesan y que queremos ayudar desde la creatividad a que se evolucione y a que el mundo sea un lugar mejor para las personas, que sea para el ambiente. Entonces, creo que lo más importante es sentir ese fuego interno de que la idea está buena, de que es conceptual, de que es clara y de que realmente va a impactar. Creo que eso es lo primero y lo más importante. Y cómo te das cuenta, tu cuerpo te lo dice, tu cuerpo, tu cabeza, y también pasa que cuando volvés a la idea al día siguiente, te sigue pareciendo buena, y cuando volvés a la semana siguiente te sigue pareciendo buena. Cuando las ideas no están buenas y volvés después a verla, decís, ay, no, ¿qué hice? También pasa mucho, no, esto no está bueno, y lo descartás, pero cuando se sostiene en el tiempo y te sigue moviendo el fuego que tenés adentro, es por ahí. La verdad. Manuel, ¿tú qué reflexión darías de cómo hacer para presentar una idea ganadora de un premio? Bueno, en línea de lo que dice Natalia, yo creo que es mucho sentir el fuego interno y luego contagiarlo, ¿verdad? Contagiarlo al cliente, contagiarlo a los proveedores, a los aliados que nos ayuden a hacer la idea si no tenemos un peso para hacerlo. Entonces, principalmente eso de creer en nuestra idea y llevarla a cabo, y cuando vea la luz, ahí decir, como dice Natalia, saber si es que eso que sentíamos al principio sigue estando, o si no, si lo seguimos marinando para que siga teniendo como más sabor, para que siga creciendo esa idea. Pero para mí eso,
confiar en la intuición, hacer las ideas, no encajonarlas y después vemos qué pasa, ¿verdad? Pero principalmente es hacer y luego ver qué pasa. Por mí es eso. O yo, ¿verdad? Coincido. Soy muy mala para recordar los nombres de los libros que estoy leyendo. No tiene nada que ver. Pero estoy leyendo un Muy libro. malo. Pésima, pésima, tengo pésima memoria. Pero tiene una cosa que dice, if you have an idea you're excited about and you don't bring it to life, it's not uncommon for the idea to find its voice through another maker. Y me encanta, porque es así como de, si tienes una idea y ya la sentiste, hazla. Porque la idea va a nacer, la idea no es tuya, la idea está ahí y siempre está esperando que alguien la agarra y la haga realidad. Para mí el consejo sería rodearse de gente que te inspire, rodearse de gente que sea doer, haga las cosas. No importa, a lo mejor la idea evolucione, no es lo que tú pensabas, pero va a haber algo al resultado. No importa, a lo mejor no ganó un Cannes o un premio o lo que sea, pero te hizo conocer que no sabías que puedes hacer motion, pero estabas tan urgido en presentar la idea que ¡pum!, ¿no? Hay un montón de premios dentro de los premios que no nos damos cuenta. A lo mejor no es que necesites un premio para tener un lugar en la industria, bla, etcétera. Es, ok, hiciste una idea muy chida para tenerla en tu book y eso te permitió hacer otra cosa. Hay que saber encontrar esos premios que están en los premios que nadie nos dice, como lo es encontrar un buen equipo, encontrar gente que te inspire, encontrar esas personas con las que vas a seguir trabajando al final, porque esta industria es bien chiquita y vas a saber perfecto con quién vas a poder contar para cualquier otra cosa. Y para mí eso es lo más importante. Y también de qué forma, pues, colaboras. A lo mejor en una parte tú vas a ser como el que se le ocurrió la idea, en alguna no eres esa persona, eres el que junta a toda la gente que puede hacer eso. Y hay diferentes talentos y eso también es un premio. Soy bien intensa, ¿verdad? No, no, buenísimo. Rescatando un poco, agarrando un poco de eso que dices, yo creo que, bueno, obviamente el lápiz creativo al ser bien público, yo me voy a inclinar por bien público, pero cuando tú haces una idea de bien público, y la idea es ganadora de premios, tienes un doble premio, porque yo no sé, me imagino que les ha pasado que cuando el cliente llama y dice, muchachos, la idea fue un palo, recibí un montón de donaciones, recibí llamadas, recibí correos, recibí prensa, y ahí ganaste. Y ahí ganaste y todavía no te han premiado en publicidad. Ya tú ganaste, tú te sientes infladote y te sientes gigante y tú dices, wow, qué bien. Y de repente te dicen, mira, y entonces con esa donación rescaté, por ejemplo, en el caso de Manuel, no sé, le hice techos y casas más decentes a la gente. Entonces tú dices, wow, mi idea era nada más comunicar algo y eso trascendió y eso se volvió un monstruo Milton, como dicen por ahí, pero un monstruo Milton de cosas buenas. Ah, bueno, y después lo metí en festivales y ganó. Ah, bueno, chévere. Entonces terminan siendo estos premios, terminan siendo como que el premio menor de todo lo que hiciste, ¿no? Javier dice cero truchos. Es verdad. Eh, es verdad. Miren, muchachos, vamos a aprovechar de abrir la ronda de preguntas. No sé si quieren alguna pregunta, eh, pueden hacerla, pero lo único que está prohibido es hacerla por el chat. Abran sus micrófonos y queremos escuchar su voz. No vamos a ser tan intenso de decirle pongan la cámara porque, ajá, pero por lo menos escuchar la voz y que se extienda, y no que sea, miren, puedo creer un trucho. No. Ok, Javier, cuéntanos un poco tú. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que todo, agradecido con todos estos aportes que hacen desde sus países. Y a raíz de eso, la pregunta es, de acuerdo a cada uno en su cultura, en su país, por su situación, ¿qué es lo más difícil que se encuentran
cuando tienen que ir con una idea jamás vista o demasiado atrevida que busca exactamente eso que acaba de decir Ronnie, la solución a un problema real y una solución real, y finalmente cómo lograr llevarlo a participar en los premios. Nati. Hola Javier, gracias por participar y preguntar y abrir conversaciones. Creo que el principal problema es el presupuesto, casi siempre, porque por ahí las ideas están buenísimas y enamoran a todo el mundo, pero a veces no, o la complejidad o todas las etapas que implica, quizás algunas lamentablemente quedan en el camino. Y la segunda pregunta es cómo postular, cómo hacer que lleguen a postularse, ¿no? Yo creo que ahí retomo todo lo que decía Ale recién, que me pareció hermoso y coincido plenamente que depende del equipo también, depende de que muchas personas hagan fuerza para eso, porque solamente el área creativa no es suficiente para implementarla, para hacerla crecer. Por algo, históricamente se trabaja también en dupla, porque siempre se alimentan las ideas y se pueden realizar de la mano de otras personas y se pueden inscribir de la mano de otras personas, lo cual, y lo más importante también es tener el presupuesto para poder, lamentablemente es así. O sea, salvo que haya festivales de inscripción gratuita, hay un factor económico que incide. Pero para mí no hay que dejar de hacer las ideas porque no se inscribe en el festival. Yo no soy partidaria de pensar para festival y si no se inscribe en el festival no hacer creatividad. Yo creo que hoy por hoy todas las personas somos un medio y las ideas pueden tener visibilidad de una u otra manera y también hay que ser creativos y creativas en cómo le tratamos de dar difusión a las ideas, si la agencia en la que trabajas quizás no tiene el dinero para inscribir un premio. Como tratar de que, más si hablamos de impacto positivo desde la creatividad, que no todo sea el dinero. Pero bueno, saber que en este juego que se juega, que es una parte del mundillo de la industria creativa, tiene que haber un presupuesto para la realización y tiene que haber un presupuesto para la inscripción. Obviamente que hay ideas que son gratis, hay ideas que son gratis y ese es el valor agregado que tienen muchas ideas y esos son puntos que suben porque las personas que juzgamos en general sabemos lo que pasa adentro y cuando en el caso te cuentan que se hizo con 0 centavos, hay una creatividad también ahí aplicada, ¿no? Como no bajar los brazos porque no hay presupuesto, eso quiero decir, como que a pesar de que seamos realistas y es importante que se pueda, lo económico, no dejar de hacerlo, tratar de encontrarle la vuelta siempre. Generalmente las mejores ideas son las que tienen cero presupuesto, pero para nosotros, la agencia y también para el cliente, ¿verdad? Entonces, ninguno gana, pero la idea es brillante. Yo una vez hice una idea de agarrar y colocarle a bolsas de basura un print tamaño carta que decía, para que esta no sea la comida de un niño, visita Asociación Nueva Esperanza y dona. Y en unos bancos de una plaza para que esto no sea la cama de un niño. Y la idea ganó varios festivales, ganó por eso, porque era muy simple, era imprimir en la impresora de la agencia y bueno, salir a la calle y tirar esto, pues. Y históricamente ha sido así, las ideas más simples trascienden porque el jurado se queda impresionado por la idea y por lo gratis, por lo barato que fue hacerla. ¿Quién más tiene preguntas por aquí? Bueno, muchachos, yo creo que ya está
ya está todo un poquito ya terminado. Igual, bueno, en las cuentas del lápiz están mencionados Nati, está mencionado Manuel, está mencionado Ale. Cualquier cosa que quieran, los pueden seguir y los pueden preguntar, que quieran saber. Igual la cuenta del lápiz creativo de Instagram está a la orden. Nosotros vamos a seguir haciendo, la idea de estos webinars es hacerlo cada 2 semanas, con temas diversos, con temas llamativos. También pueden sugerirnos temas ahí en la cuenta del lápiz creativo de Instagram. Pueden mandarnos ahí un DM y nosotros con todo gusto preparamos algo chévere. Y nada, seguimos pensando en bien público y en dejar un mejor planeta. Cuídense mucho, muchachos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Nati, Ale, Manuel por este tiempo que nos regalaron. Y bueno, ahí está, aplausos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Un gusto. Claro.